Buenas tardes, mi nombre es Salvador Álvarez Aldrete y hoy les estaré hablando de la organización legislativa, cuáles son los órganos de la Cámara de Diputados, los órganos de la Cámara de Senadores, los órganos del Congreso de la Unión respecto a la estructura parlamentaria, en que se conforma nuestro Congreso. Eh, y bueno, vamos a comenzar con la Cámara de Diputados, la cual está integrada por 500 diputados, los cuales son 300 electos por mayoría relativa y por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Y así es la base que desarrollan cada una de ellas, ¿no? Los órganos de la Cámara de Diputados se dividen en una sesión constitutiva fundamentada en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, esta pasa a una mesa de decanos, también fundamentada en el artículo 15.1, y luego pasamos a una mesa a una mesa directiva que está fundamentada en el artículo 17 y 20. De aquí nos damos cuenta que los órganos de la Cámara de Diputados también pasamos a lo que son grupos parlamentarios. Estos grupos parlamentarios vienen fundamentados en el artículo 70 de la Constitución Federal, el artículo 26 de la Ley Orgánica y el artículo 18 del Reglamento Interno. De ahí también consta una junta de coordinación política, la cual está fundamentada en el artículo 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica, así como también un órgano cuyo nombre es la Conferencia para la Dirección de Programación de la programación de los trabajos legislativos que vienen en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica. Ya de aquí, los diputados que sean independientes, en este caso, o sea, sin partido, vienen fundamentados en el artículo 30 de la Ley Orgánica. ¿Ok? De aquí pasaremos a los demás órganos que conforman la Cámara de Diputados, las cuales también conforman las comisiones ordinarias. Estas comisiones ordinarias vienen en los artículos 39, 43 y 45.6 de la Ley Orgánica y el artículo 146 del reglamento. De ahí pasamos a las comisiones especiales, que vienen en el artículo 42 y el artículo 207 del reglamento, y después pasamos a los comités. Estas comisiones ordinarias, vamos a explicarlas un poquito porque son las comisiones. En función de las comisiones, en primer lugar se trata de defender. En la comisión van a atender todos aquellos asuntos de propuestas de ley que tengan relación precisamente, de ley que tengan con dicha comisión, por decirlo de algún modo, con la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es evidente que en esta comisión se van a ventilar, estudiar, analizar, discutir, debatir y en su caso dictaminar todas aquellas propuestas de ley que tengan relación precisamente con este tema de los derechos humanos, ¿no? Así como esta Comisión de Derechos Humanos, también hay comisión del deporte, hay comisiones para la cultura, hay comisiones para temas relevantes con temas sociales,
y de las áreas más concurrentes que hay dentro de la estructura sociopolítica del país, ¿no? Ya de ahí, un poco para explicar, las comisiones ordinarias siempre funcionan en los periodos legislativos y las comisiones especiales son temporales, ¿no? Para ese caso específico anotado su estudio, estas desaparecen y también existen las condiciones bicamerales o omisiones en conjunto. Estas comisiones evidentemente se enteran no solamente por diputados, sino también por celadores, en la cual evidentemente tienen una agenda en común o algún interés, y como ambas cámaras, perdón, y crean estas llamadas comisiones conjuntas tras órbitas reales y que evidentemente van a desarrollar una actividad específica respecto al tema completo que se coincide, ¿no? Esto hablando de las comisiones especiales, las cuales abordan temas muy específicos de una materia específica, abordando situaciones también muy concretas y tratando de que siempre sean especialistas los que aborden estos temas, los que traten de legislar este tipo de temas específicos o muy concretos, ¿no? Más adelante seguimos con los órganos de la Cámara de Senadores, la cual en conjunto pasamos también a una sesión constitutiva que viene en el artículo 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. También hay una mesa de decanos en el artículo 60 de la misma ley, y luego hay una mesa directiva también dentro de los artículos son 62 y 66 de la misma ley, ¿no? Continuamos con los órganos, en los cuales, como ya habíamos mencionado anteriormente, los grupos parlamentarios hacen, se podría decir, una junta de coordinación política que está fundamentada en el artículo 80, 81 y 82. Esto es dentro de la Cámara de Senadores. Nos pasamos a la Cámara de Senadores, pero siguiendo más o menos la misma estructura dentro de la Cámara de Diputados, con lo de los grupos parlamentarios. Asimismo se menciona también dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a los senadores sin partido o los senadores independientes, ¿no? Como se les ha venido llamando estos últimos años, y esos están en el artículo 78 de la mencionada Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Asimismo, también nos damos cuenta que dentro de los órganos de la Cámara de Senadores están las comisiones ordinarias en los artículos 85, 86, 90 y 104. Esto también dentro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Después pasamos a comisiones jurisdiccionales. Aquí ya cambia un poco el nombre en comparación de la Cámara de Diputados. Y luego nos vamos a comisiones de investigación, que también estas comisiones de investigación, aquí sí viene fundamentado también en el artículo 93 constitucional. Entonces nos damos cuenta que ya tienen un rango mayor de lo que podría suceder dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? En los recesos legislativos, hablando del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente de Senadores y de Diputados es conectada mediante una mesa directiva. Esto es fundamentado en el artículo 78 constitucional y el artículo 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Y bueno, ya también vamos a hablar un poco de lo que son los tiempos legislativos.
para entender un poco cómo funcionan estas etapas dentro del periodo legislativo y dentro del proceso legislativo, ¿no? Nos damos cuenta que la operatividad legislativa, el año legislativo abarca del 1 de septiembre al 31 de agosto del siguiente año. El ejercicio de la operatividad legislativa es de 3 años. Eso abarca una sola legislatura. En el año legislativo comprende del 1 de septiembre, como ya habíamos dicho, al 31 de agosto. Sin embargo, hay que señalar que este año legislativo se divide en 2 periodos ordinarios, o también llamados periodos legislativos. El llamado periodo legislativo, el primer periodo inicia precisamente el 1 de septiembre, el año que inicia para la expresión. El año legislativo también da inicio por el primer periodo ordinario, o sea, al mismo tiempo, del poder ordinario del poder legislador, y concluye el 15 de diciembre del mismo año. La propia ley establece que en el caso del año en donde inicie su gestión el presidente de la República, ese año o ese periodo legislativo podrá ampliarse hasta el 31 de diciembre, ¿ok? Y esto merece a una circunstancia muy lógica. Cuando entra en funciones el presidente de la República, el año intenta sin funciones el presidente, tiene que llevar diversas acciones, y esto evidentemente hace que de una u otra pudiera atrasarse algunos actos que evidentemente tengan que salir a originarse del titular del Poder Ejecutivo y enviarse al Poder Legislativo. Y también evidentemente estas circunstancias permiten que, conforme a la ley, el periodo ordinario de sesiones en el año en que entra el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, este periodo podrá ampliarse el 31 de diciembre, fuera del año en que inicia sus gestiones al frente de la República, ¿no? Luego, nos damos cuenta que el periodo legislativo inicia formalmente con una sesión constitutiva. Se lleva en el 1 de septiembre en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta sesión conjunta, por supuesto, puede estar presente el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, así como del Poder Judicial también en esta sesión constitutiva, donde se reúnen ambas cámaras. Aquí están las dos cámaras, la de Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y las sesiones ordinarias por específicamente el 1 de septiembre de cada año, ¿no? Luego, después de esta sesión constitutiva, abren la sesión conjunta, y en esa sesión conjunta, que es el 1 de septiembre, la sesión constitutiva hay que dejar en claro que es el 29 de agosto, y la sesión conjunta es el 1 de septiembre. En esa sesión conjunta es donde también comienza el primer periodo ordinario, por así decirlo, ¿no? El primer periodo ordinario, volvemos a lo mismo, comienza del 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Un poco para que entendamos mejor lo que es el proceso legislativo, el concepto que más se le puede describir de una manera sencilla es: el proceso legislativo es el conjunto de actividades que se lleva a cabo por las autoridades competentes reguladas en una norma, a fin de crear, modificar, adicionar, derogar o abrogar la Constitución, ley o decreto. ¿Okay? Para poder entender un poquito mejor. Las etapas dentro del proceso legislativo es iniciativa, es donde alguien presenta una iniciativa de ley para poder modificar o hacer regulaciones o derogar o lo que se pretenda realizar. Después hay una discusión de esa iniciativa. Después hay una votación para saber si puede ser o no
o convertirse en una ley o decreto, o simplemente no se puede, ¿verdad? Con esa votación es lo que se elige. Luego hay una promulgación, que es donde ya se homologa esa iniciativa para convertirla ahora sí en una ley o en un decreto, y luego viene la publicación oficial, ¿no? Como ya sabemos, las publicaciones oficiales tienen que hacerse dentro del Diario Oficial de la Federación, y después de eso viene la vigencia de esa ley o decreto para saber desde cuándo empieza a ser vigente y hasta cuándo es vigente la ley o el decreto del que hablamos. Pasamos a las fases jurídicas. Las fases jurídicas es en la iniciativa, volvemos a lo mismo, alguien presenta una iniciativa, después viene el dictamen, luego viene el proyecto, y después del proyecto ya es cuando se convierte a ley o decreto. Esto obviamente viene acompañado de varios procesos legislativos, dentro de los cuales dentro de cada fase hay diferentes procesos que tienen que cumplir para llegar a convertirse en una ley o decreto, ¿verdad? El, el inicio del proceso legislativo, o sea, de las leyes, está fundamentado en los artículos 71 y 72 constitucional, y los que están legitimados para poder ahora sí que hacer una iniciativa es el presidente, los legisladores y los ciudadanos. Eh, en la Cámara de Origen es donde se presenta la iniciativa de ley o decreto, y en la mesa directiva se presenta al pleno para su conocimiento, ¿ok? Esta última mesa directiva viene fundamentada en el artículo 66 del reglamento de la Cámara de Diputados, así como en el artículo 172 del reglamento de la Cámara de Senadores. En esta Cámara de Origen puede ser tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Ya de ahí pasaremos a lo que es cuando ya pasa al pleno. En esta, bueno, la Cámara de Origen, perdón, está constituida por el pleno. Después, al recibir esa iniciativa el pleno y estar conforme, la turna a la comisión, que la comisión es otro órgano dentro de la Cámara de Origen, que conforma la Cámara de Origen, y esta comisión es la que se encarga de la revisión y el dictamen de la iniciativa, y después pasa a otro pleno que también es parte de la Cámara de Origen, en donde ese pleno es el encargado del debate y aprobación, y en su caso de no aprobar el dictamen, la iniciativa no podrá presentarse en el mismo año legislativo. Eso es importante mencionar. Se tendrá que esperar hasta el siguiente año legislativo para volver a iniciar otra vez ese proceso legislativo si no fue aprobado el dictamen en la Cámara de Origen. El titular del Ejecutivo, que es alguien con facultad para hacer una iniciativa, él también puede recibir, se podría decir, las iniciativas por parte del Pleno, que una vez aprobado, ya que fue aprobado el dictamen, el Pleno lo manda al titular ejecutivo. Entonces, al llegar al titular ejecutivo, el titular ejecutivo estudia si es posible la aprobación, o puede hacer observaciones en 30 días. Después de eso pasa a la promulgación, que es la siguiente fase. Acuérdense que es una de las fases del proceso legislativo. Y de no haber observaciones, se promulga, ¿verdad?, la iniciativa. En caso de realizarse observaciones, deberá reenviarse a la Cámara de Origen para que la modifiquen esas observaciones que ha hecho el titular ejecutivo, y vuelva otra vez, como habíamos mencionado,
a pasar al Pleno y luego el Pleno a su vez lo devuelve otra vez al Ejecutivo, al titular ejecutivo para su aprobación. Y bueno, con esto explicamos un poco lo que abarca los procesos legislativos y la conformación también del Congreso de la Unión con sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y cuáles son sus procesos dentro de los periodos legislativos para llevar a cabo sus tareas de legislación. Espero haya servido esta explicación y espero haber abordado el tema correctamente. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias.